Era 2021, cuando en Atizapán, México, la policía llegó a una casa aparentemente común. Mientras excavaban en el jardín, algo macabro empezó a salir a la luz: los restos de varias mujeres enterradas. En ese lugar, Andrés Mendoza, un hombre de 72 años, escondía una historia aterradora. Nadie lo sospechaba, y sin embargo, la cantidad de cuerpos encontrados bajo su casa parecía indicar que había mucho más detrás de su fachada tranquila. ¿Cómo pudo pasar desapercibido por tanto tiempo? Quédate hasta el final, y vas a descubrir qué llevó a la captura de este monstruo. Para entender cómo Andrés Mendoza pasó desapercibido durante tanto tiempo, debemos retroceder a su vida cotidiana. Mendoza era un hombre de apariencia inofensiva, conocido por su trabajo en mantenimiento. Vivía solo, sin mayores sobresaltos en el vecindario. Nadie imaginaba lo que sucedía dentro de su hogar. En su rutina nadie notaba nada raro, hasta que una de las víctimas desapareció y algo en su comportamiento hizo que la policía empezara a sospechar. Fue una pista aparentemente pequeña que desencadenó todo lo demás. Los vecinos recuerdan a Mendoza como un hombre callado, que rara vez salía de su casa, pero que siempre mantenía una actitud respetuosa. Sin embargo, algo en su vida personal estaba fuera de lugar. Las desapariciones de mujeres en la zona comenzaron a llamar la atención, y aunque al principio las autoridades no veían una conexión, la investigación fue tomando un giro siniestro. Los rumores empezaron a circular. Algunas víctimas habían sido vistas por última vez cerca de su casa. Otras desaparecieron sin dejar rastro. En 2021, la policía realizó un operativo que cambiaría todo. Tras la desaparición de una mujer, la investigación apuntó hacia Mendoza. Cuando llegaron a su casa, lo que encontraron superó cualquier sospecha. Bajo el jardín, en una zona donde él mismo había excavado, se descubrieron restos humanos. Al principio, se pensó que era un solo caso de feminicidio, pero lo que siguió fue mucho más escalofriante. La cantidad de restos encontrados indicaba que Mendoza podría haber sido responsable de varias muertes. El hallazgo fue tan impactante que la noticia se difundió rápidamente. Los medios locales comenzaron a llamarlo el monstruo de Atizapán. Lo que parecía ser un hombre común se convirtió en el rostro de un feminicida serial. Alguien que durante años había cometido atrocidades sin que nadie lo notara. Pero lo peor de todo fue la forma en que actuó. Un depredador que además había planeado cada uno de sus movimientos con una frialdad escalofriante. Su modus operandi parecía cada vez más claro, pero faltaban piezas clave para entenderlo todo. No, detectives, están equivocados. La No tuve investigación nada que ver con eso. No continuó pueden probarlo, es una acusación y, fundada. al interrogar a Mendoza, este negó las acusaciones. Sin embargo, las pruebas encontradas en su casa, entre ellas ADN y objetos personales de las víctimas, fueron suficientes para arrestarlo. Aunque en un principio intentó evadir la culpabilidad, ¿Dónde estabas la el noche del caso crimen? fue tomando Responde, fuerza. sabemos que mientes. Los detectives descubrieron que las mujeres que desaparecieron a lo largo de los años compartían un patrón. Todas habían sido víctimas de engaños o habían estado en una situación vulnerable. Mendoza las aprovechó para cumplir con su macabra necesidad. Las autoridades no solo encontraron restos humanos, sino también otros elementos que sugerían que Mendoza había estado operando en la oscuridad durante más tiempo del que se pensaba. Varios testimonios de familiares de las víctimas comenzaron a encajar, apuntando a las mismas fechas y circunstancias.
Al parecer, Mendoza había estado escondido en su propia vida pública mientras cometía sus crímenes en privado. Pero, ¿por qué lo hacía? ¿Qué motivaba su odio hacia las mujeres? Las respuestas no fueron fáciles de encontrar. A medida que avanzaba el juicio, la figura de Andrés Mendoza se fue desmoronando. No era el hombre tranquilo que los vecinos conocían. Era un depredador meticuloso que seleccionaba a sus víctimas con extrema cautela. En su casa se encontraron más pruebas, como fotografías y objetos personales de las mujeres. Todo apuntaba a un patrón claro de violencia sistemática. El juicio fue largo y reveló detalles estremecedores de cómo Mendoza había planeado sus crímenes. La condena parecía inevitable. En 2023, Andrés Mendoza recibió su primera sentencia de cadena perpetua. Sin embargo, la comunidad seguía atónita. ¿Cómo pudo pasar desapercibido durante tanto tiempo? ¿Qué más se desconoce de su historia? Aunque ahora está tras las rejas, las preguntas siguen rondando. El juicio ha dejado más interrogantes que certezas, y muchos se preguntan si hay más víctimas que aún no se han identificado. El caso del monstruo de Atizapán ha dejado una marca indeleble en la memoria de México. Con la condena de cadena perpetua, Andrés Mendoza pagará por sus crímenes, pero aún quedan muchas preguntas sin responder. La forma en que operaba, la razón detrás de sus acciones y los detalles más oscuros de su historia siguen siendo un misterio. ¿Qué detalles del caso nos hacen pensar que hay más por descubrir? Si este caso te impactó, no olvides dejar un like en el video y suscribirte al canal. ¿Qué parte de este caso te parece más inquietante? ¿Qué hipótesis sobre su perfil te parece más plausible?